Han pasado 45 días desde que terminó el último trimestre de 2025 y eso significa una sola cosa. Los superinversores ya han presentado su formulario 13F, el 13F, en donde nos cuentan su posición en cash y todos los movimientos que hicieron durante el anterior trimestre. Es un error muy grave no saber lo que están haciendo los superinversores. Estas personas llevan décadas estudiando al mercado, tienen analistas full time que trabajan para ellos, consiguen reuniones con CEOs y distintas juntas directivas, así que tienen información y están en una posición en la que nosotros nunca vamos a poder estar. El índice de miedo y codicia se sitúa en 40 puntos, actualmente en el miedo, entonces en este video vamos a estar analizando todos los movimientos de los superinversores, ya que nos da una imagen de lo que podría llegar a ser este año 2026. Primeramente vamos a analizar el portafolio de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, que como sabemos él se retiró el 31 de diciembre del 2025, así que este es el último trimestre que vamos a analizar sus propias acciones, es decir, la última vez que vamos a analizar pura y exclusivamente los movimientos de Warren Buffett, el mejor inversor de todos los tiempos. Así que este es un análisis bastante especial, porque a partir de ahora el manejo del portafolio de Berkshire Hathaway lo va a tener otra persona, pero sin duda creo que Warren Buffett va a tener mucho peso en sus decisiones. Lo primero que vemos al analizar su actividad son bastantes ventas y como pueden ver hay una posición totalmente nueva. New York Times ha comprado 5 millones de acciones a un precio de 69,42 y lamentablemente nosotros no tenemos el CDR de esta acción en Argentina. También ha comprado Domino's Pizza, una cadena de pizzas de Estados Unidos muy conocida, que tampoco tenemos el CDR. Pero si bajamos un poco, encontramos a Chevron, la gigante del sector de energía, que como sabemos puede verse muy beneficiada por los nuevos contratos que hay en Venezuela debido a la captura del presidente Maduro. Como vemos, en el último año se encuentra subiendo casi 17% y desde que arrancó el año le fue muy bien porque en los primeros días del año se dio la captura del presidente Maduro de Venezuela, casi 20% ha subido en este periodo de tiempo. En términos de valoración, un forward PE de 26.59, muy por encima de lo que es el promedio del sector y también por encima del promedio de los últimos 5 años, estaríamos pagando un 86, casi 87% de premium. Y como vemos el crecimiento no es nada atractivo, ha perdido dinero en este último año un 5% y se espera que pierda un 2% para el próximo año. Yo creo que la apuesta de Warren Buffett en esta empresa es más que nada por una rotación de capital. Como bien saben, no soy fanático de las empresas del sector de energía por la impredictibilidad y la volatilidad que pueden tener tanto sus ingresos como su flujo de caja. Si nos fijamos en las ventas principales, podemos observar que ha vendido un 4,3% de su posición en Apple, más de 10 millones de acciones, lo cual le cambia el porcentaje de su portafolio en un 1%. Pero ¿por qué hizo esto Warren? Si nos fijamos en Apple, ha subido un 8% en el último año. Desde que empezó el año, al igual que todas las empresas del sector tecnológico, la ha pasado mal, ha bajado casi 3%, pero si nos fijamos en su valoración, está cotizando a un forward PE de 31.09, lo cual es superior al promedio de los últimos 5 años, un 8,6% casi arriba. Y algo que tampoco llama mucho la atención es el PEG, el Price to Earnings Growth. Esto nos dice la relación entre el crecimiento de la empresa y la valoración de la misma. Como vemos, Apple no está creciendo a niveles que se le esperan a una compañía de su calidad. Un 10% en el último año, casi igual que el promedio del sector, y se espera para este año un 8,18% de aumento en sus ingresos, por debajo del promedio del sector y por encima del promedio de los últimos 5 años. También vemos que los analistas estiman que su beneficio por acción crezca en un 10,6% por año de cara a los próximos 3 a 5 años, lo cual es por debajo del promedio del sector y también por debajo de su promedio histórico. Si nos fijamos en su flujo de caja libre, ha bajado desde los niveles de 2024, obviamente por los gastos de capital que ha tenido esta empresa, y sus márgenes también se vieron comprometidos. Un free cash flow margin del 23,73, habiendo bajado desde el 27,83%, y lo mismo pasa con el free cash flow conversion, 116%, niveles bastante aceptables, a un 88%, algo que claramente no nos gusta. Además, si vemos, el rendimiento del flujo de caja libre es menor al promedio de los últimos 10 años, y en tanto sus valoraciones de Price to Cash Flow Ratio como Enterprise Value to Free Cash Flow son mayores a su promedio histórico de la última década, es decir que estaríamos pagando un precio más caro para esta acción que lo que hacíamos hace 10 años. Hay que tener en cuenta que Warren Buffett viene comprando esta acción hace muchísimos años, es decir que es totalmente normal ver una reducción
acción en su portafolio de esta empresa porque ya está a valoraciones caras y aparte es su mayor posición actualmente, es decir, a la empresa que más expuesto está. Si nos fijamos en términos de valoración intrínseca, en un Discounted Cash Flow Analysis con una tasa de crecimiento del 10%, tendríamos un precio intrínseco de $225 por acción, 16,6% de premium estaríamos pagándola. Como vemos, el mercado actualmente está prediciando un 12,5% de aumento y para el próximo año los analistas estiman un flujo de caja libre total de $138 mil millones, un 40% superior a lo que fue en 2025. Con una tasa de crecimiento del 12%, aún estaríamos pagando un premium del 3,12% porque nuestro precio intrínseco sería de $255 y si queremos ser un poco más conservadores y utilizar una tasa del 8%, hablaríamos de un valor intrínseco de $199 por acción. Es decir que todas las métricas nos dicen que sí, la valoración y el precio de la acción están caras. Si nos fijamos desde mi tablero financiero, se sacaría un score de 5/8 en términos de las métricas que yo considero más importantes que hay que tener en cuenta para analizar una empresa. Y si finalmente hacemos un análisis de sensibilidad, utilizando el futuro crecimiento de los beneficios por acción y el price to earnings de 33, que es el actual, para el año 2031 tendríamos retornos del 9,5% anualizados. Como vemos, hay una diferencia bastante notoria entre el price to earnings actual y el promedio de los últimos 10 años, es decir que podríamos llegar a ver un múltiple contrayéndose, por ejemplo, hasta los 30 puntos. En ese caso estaríamos perdiendo con el histórico rendimiento del S&P 500, que es del 8%, ya que en este caso tendríamos un 7,83% de retorno anualizado. Y si este price to earnings todavía baja un poco más hasta 28, en ese caso los retornos serían aún peores del 6,6% por año. Entonces podemos llegar a una conclusión que es que hay quizás otras mejores oportunidades en el mercado ahora mismo, como por ejemplo Microsoft, Meta o alguna de las otras 7 magníficas, y creo que Warren Buffett se percató de eso y sabe que el precio de la acción en algún momento va a bajar. Como vemos, en Bank of America también ha reducido su posición en un 9%, pero esto no es lo más sorprendente, ya que ha vendido más del 77% de su posición en Amazon. ¿Por qué hizo esto Warren? ¿Estará viendo algo que nosotros no? Si nos fijamos, el último año de Amazon ha sido bastante desastroso, un 9,3% ha bajado su precio y desde que arrancó el año ha bajado un 11%. Lo importante fue su presentación de balances del último trimestre de 2025, que fue el 5 de febrero, en donde los beneficios por acción se encontraron en línea con el esperado de los analistas y los ingresos fueron superiores a estas expectativas. Ya nos dan una idea de lo que pueden ser los próximos trimestres. Hay 23 analistas que están bearish para su próxima presentación y hay únicamente 4 que están bullish. Todo esto se debe a los $200 mil millones que Amazon planea gastar en capital expenditures para el año 2026. Obviamente toda una inversión en inteligencia artificial para hacer crecer el valor de la empresa. En esta imagen podemos ver todas las marcas que pertenecen a Amazon. Como vemos, las enseño en cada video porque la verdad que es impresionante la versatilidad que esta empresa tiene y sin duda es una de mis acciones favoritas para los próximos 20-30 años. Obviamente entre sus segmentos principales tenemos a la Amazon Store, muy conocida en Europa y en Estados Unidos, como las terceras partes venden sus servicios, y AWS, uno de los segmentos que más beneficiados se puede ver gracias al auge de la inteligencia artificial. El revenue total fue de $213 mil millones, un 14% de incremento de manera interanual, y los márgenes se han expandido, como vemos, un punto básico también año tras año. Si nos fijamos en su valoración, un forward PE de 26.1, lo cual es por encima del promedio del sector y por debajo del promedio de los últimos 5 años, pero como sabemos Amazon tuvo bastantes problemas en términos de price to earnings, así que este valor es prácticamente inútil. Pero lo más llamativo aquí es el price to earnings growth de 1.51, lo cual es por debajo del promedio del sector obviamente, y también por debajo de 2, que eso a nosotros nos emociona bastante, porque si vemos en términos de crecimiento, un 12,4% han aumentado sus ingresos y un 12% se espera para este próximo año, ambos por debajo del promedio de los últimos 5 años. Lo mismo pasa con sus beneficios por acción, un 17,3% de aumento por año estiman los analistas de cara a los próximos 3 a 5 años, lo cual es superior al promedio del sector, pero por debajo de su promedio histórico. Si nos fijamos en la Stock Screener, podemos observar que su beneficio por acción se encuentra en máximo histórico, $7,29. Lo mismo pasa con sus ingresos por acción y obviamente no así con su flujo de caja libre, porque como sabemos las altas capital expenditures reducen siempre el free cash flow per share y el free cash flow. No tenemos un programa activo de recompra de acciones por el momento. Se hablaba mucho antes de la presentación de balances que iban a informar la activación de un posible programa de recompra de acciones, pero claramente luego de saber las semejantes capital expenditures no van a dedicar dinero
decidido a devolverle capital al inversor por el momento. Capex to Revenue un 18,39% y el Return on Invested Capital en 10,7%, que siendo Amazon podría ser un poquito superior y podría superar esos máximos históricos de 2024. Si nos fijamos en términos de eficiencia, los ingresos se han desacelerado en estos últimos 5 años comparados al crecimiento histórico de la última década, pero si prestamos atención, los márgenes se han expandido, 50,29% de Gross Profit Ratio comparado al 41,63% de los últimos 10 años. Se puede ver claramente en esta imagen cómo el Gross Profit Ratio fue subiendo año tras año y cada vez esta empresa está siendo más y más eficiente. Esta empresa personalmente me encanta, yo estoy muy bullish con ella y no entiendo por qué Warren Buffett se deshizo de esta posición prácticamente. Quizás tendremos algunas noticias en los próximos días o quizás él sabe algo que nosotros no. En total, así quedaría el portafolio de Warren Buffett. Apple sigue siendo su mayor posición, un 22,6% del total de su cartera. Mantuvo tanto American Express como Coca-Cola en sus niveles actuales y, como vimos, incrementó posición en Chevron y se deshizo de un 9% de su posición en Bank of America. En general, como vemos, es un portafolio bastante defensivo, enfocado principalmente en recibir dividendos, y Warren Buffett, como siempre, demuestra por qué es considerado el mejor inversor de todos los tiempos. Bill Ackman, otro de los grandes inversores actuales, este último trimestre de 2025 ha comprado la acción de Meta, una posición totalmente nueva, 11,3% de su portafolio total, y es exactamente lo que cubrimos en este video de hace algunos días, así que vayan a verlo, tienen el link en la descripción. Contrariamente a lo que hizo Warren Buffett, Bill Ackman en este caso ha comprado la acción de Amazon a un precio reportado de $230 por acción, más de 3 millones de acciones, y ha cambiado su portafolio en un 5,6%. Pero lo realmente llamativo y la razón por la que estamos analizando el portafolio de este inversor es porque se deshizo de su posición en Google. Pero ¿por qué está haciendo esto? Si nos fijamos, viene acumulando la acción de Google desde el año 2023. En los primeros 3 trimestres de 2023 ha acumulado acciones sin parar de Google, en 2024 ha frenado y en 2025 empezó de vuelta la recompra. Es decir, que viene acumulando esta empresa hace ya 2 o 3 añitos, pero ¿por qué la está vendiendo ahora? Si nos fijamos, Google ha subido un 65% en el último año, de las Magnificent Seven es la que mejor ha rendido en todo 2025, y yo recuerdo que en abril se decía que esta empresa iba a morir, que la inteligencia artificial se la iba a comer, y estaba cotizando en $150. A partir de ahí han salido noticias de integración de inteligencia artificial en esta empresa y ha disparado durante todo el año sin parar hasta el comienzo de este mes. En su presentación de balance, algunos días atrás, superó las estimaciones de los analistas en términos de beneficio por acción y también en términos de ingresos. Pero otra vez las capital expenditures, en este caso de 175 a 185 mil millones de dólares, es lo que espera la empresa de Alphabet que se vaya a gastar en 2026, y obviamente los analistas estimaban que este número sea muchísimo menor. Es por eso que en el último mes ha bajado más del 6% y su valoración actual es de 26.17 de Forward PE, muy superior al promedio histórico de los últimos 5 años, un 11,25% de premium estaríamos pagando. Otra vez el Price to Earnings Growth muy atractivo de 1.69, digo que es atractivo porque es menor a 2, pero si nos fijamos es por encima del promedio del sector y también por encima del promedio de los últimos 5 años. Se le espera un crecimiento bastante lindo del 15,5% para el 2026, superior al promedio histórico, y en sus beneficios por acción un 15,5% de aumento es lo que estiman los analistas, por debajo del promedio de los últimos 5 años. Y si nos fijamos en mi tablero financiero, el resultado final sería 7/8, lo único que estaría fallando esta empresa es en el Free Cash Flow Conversion del 55%, cuando a nosotros generalmente nos gusta que sea del 95 al 100%. Finalmente, así quedaría el portafolio final de Bill Ackman en estos momentos. Brookfield Corporation sería su mayor posición. En segunda tendríamos a Uber con casi 16%. Ha perdido mucho dinero en este caso porque tiene un precio reportado de $81 por acción. Amazon estaría en tercer lugar en términos de porcentaje de portafolio, un 14,28%. Luego seguiría Google y ya sí tendríamos a Meta un 11,4%, casi del total de su portafolio. El análisis completo de la compra de Meta la tienen en este video, y recuerden que la sección de miembros ya se encuentra activa, van a poder encontrar beneficios exclusivos a un precio realmente muy barato, así que los espero a todos en miembros. Finalmente, en el portafolio de Bill Gates,
otro de los grandes inversores de la actualidad, vemos un movimiento bastante interesante y es que se deshizo de un 16,3% de sus acciones en Microsoft. Esto es bastante llamativo porque él es cofundador de esta empresa y como vemos también ha estado vendiendo acciones el trimestre anterior, un 65%, también en el segundo trimestre de 2025 y también en el último de 2024. Pero si nos fijamos en términos de valoración, un 23,72 de forward PE está prácticamente cotizando a los mismos niveles que el promedio del sector y muy por debajo del promedio de los últimos 5 años. El Price to Earnings Growth 1,66, también por debajo de su promedio histórico, y lo que señalábamos en el video de ayer cuando analizábamos su flujo de caja libre es que claramente se vio comprometido este último año debido a los altos gastos de capital. Lo mismo han pasado con sus márgenes y con su free cash flow conversion, pero históricamente se ha pagado un premium de esta empresa debido a la predictibilidad de sus flujos de caja como vemos en pantalla. Si nos fijamos estrictamente en términos de valoración, vemos que el Free Cash Flow Yield está rindiendo menos actualmente que lo que hacía en la última década y tanto el Price to Cash Flow Ratio como el Enterprise Value to Free Cash Flow son superiores al promedio histórico de este periodo de tiempo y como les comentaba es el precio que debemos pagar para tener semejante predictibilidad. Recuerden que en el nivel senior de miembros tienen acceso a mi banco de valoraciones intrínsecas donde van a poder encontrar todos los Discounted Cash Flow Analysis que yo vaya realizando. Así que vayan a chequearlo, es una herramienta que te va a ahorrar muchísimas horas de investigación. Otra de las cosas que me gusta muchísimo de Microsoft es su dividendo, que si bien tenemos un starting dividend yield muy bajo del 0,85%, lo aumentan en un 8,13% por año en los últimos 5 años y casi a un 9% por año en los últimos 10. Como vemos, el aumento de este dividendo ha sido bastante predecible también a lo largo del tiempo, respaldado por un crecimiento del flujo de caja libre muy sólido. Además, tienen un free cash flow payout ratio bastante bajo, lo cual es muy saludable, así que van a poder seguir aumentando este dividendo sin ningún tipo de problemas en el futuro. Así quedaría finalmente el portafolio de Bill Gates luego de este último trimestre de 2025. Berkshire Hathaway, el ETF de Warren Buffett, sería su mayor posición, casi en un 28%, y luego tendríamos empresas defensivas como Waste Management, una de mis acciones favoritas sin ningún tipo de duda. Es una pena que no esté el CDR en Argentina, y Canadian National Railway, que también es una gran acción defensiva. Luego sí vendría Microsoft en un 10,5% de su portafolio y continuaríamos con empresas del sector defensivo Caterpillar, Walmart, FedEx, FEMSA, Waste Connections, Packard, McDonald's, Kraft Heinz, etc. En general un portafolio bastante defensivo, justamente lo contrario a lo que veíamos con Bill Ackman, que tiene muchísima exposición en las Magnificent Seven, sobre todo ahora que ha iniciado una nueva posición en Meta. Así que déjenme en los comentarios de este video si ustedes están siguiendo a los super inversores. Sin duda creo que nos dejan muchísimas pistas de a dónde se puede dirigir el mercado para este 2026 y como vemos en el mapa del S&P 500, claramente la tendencia es hacia el sector defensivo debido a la incertidumbre que generan las altas capital expenditures de las acciones del sector tecnológico. Muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en la próxima. Chau chau.